desde el Museo Bolivariano con Fernando Ferrer. En este conversatorio que hace parte de la programación oficial del Festival Internacional de Cuenteros Soledad Cuenta, porque cuando la soledad se llena de palabras, soledad cuenta. Y hoy sí que nos vamos a llenar de palabras, porque el conversatorio hace énfasis en el legado que nos ha dejado el maestro Cienfuegos Rosales al municipio de Soledad, incluso a toda Colombia. Fernando Ferrer es para mí un enamorado de la historia de Soledad y ha escudriñado no solo en libros, sino también presencialmente lo que ha sido Soledad desde lo cultural, desde lo humano. Y Fernando, bienvenido a Soledad Cuenta, a este conversatorio que realizamos para fortalecer, digamos, la parte académica que genera estos festivales. Bienvenido a tu casa, el Museo Bolivariano. Gracias, Mina. Sería interesante comunicarse con el solereño, con la región Caribe y con el mundo, porque definitivamente la palabra es lo que mueve el mundo. Sin la palabra no hay ciencia, no hay historia, no hay poesía, y la palabra, como dice la misma Biblia, primero se hizo el verbo y después se hizo el sujeto. Entonces la palabra es el vehículo que permitió en aquel momento en que el hombre comenzó a balbucear una gran revolución en su cerebro. Entonces, bienvenidos a este encuentro con la memoria solemne. Así es, y en esas palabras podrías decir en una palabra, ¿quién fue para ti desde lo humano Cienfuegos? Fue un gran artista pionero en la actuación del sonido. Eso yo creo que ese es el máximo galardón que él tiene. Es un hombre polifacético, hizo danza, hizo teatro, hizo actuación individual, se atrevió a colocarse el vestido de Simón Bolívar y evocar los delirios, los últimos delirios que vivió Bolívar aquí en Soledad, y también adquirió por parte de Benjamín García el disfraz de Drácula. Él me dice de que cuando se ponía los sábados de carnaval, batalla de flores, él le pedía perdón a Dios para ponerse ese vestido que lo transformaba. Entonces, Silvio Varelo en general fue un gran ser humano, un gestor cultural y que dedicó toda su vida al arte. Un soltero y perdido, y tú tenías todo el tiempo para la danza y el teatro. Así es. Algo que siempre queda en el recuerdo de este maestro es su voz. Y una de las poesías que nos caracteriza al solereño es La gran miseria humana del poeta Gabriel Escocia Garín. Su voz siempre está. Soledad Cuenta hace un par de años editó un poema con su voz. Vamos a escuchar un pedacito de la miseria humana del maestro, en la voz del maestro. Estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el cementerio. Desde el azul hemisferio la luna su luz ponía sobre la muralla fría de la necrópolis santa, en donde a los muertos canta el búho su triste elegiema. La luna subía en pideces a las tumbas ofrecía, y pulsaba el aura umbría el arco de los cipreses. Acompañado del cierzo los difuntos solicité, y en cada tumba dejé una lágrima y un verso. Sin duda una voz que siempre iremos a recordar todos los solereños y toda la región Caribe. ¿Qué fue ese declamador por la soledad? Porque ese tono de su voz siempre estaba. ¿Dónde declamaba? ¿Por qué declamaba? Porque lo conociste así, súper cerquita.
Tú sabes que es lo que yo le había dicho al principio, un artista. Tú sabes que el artista tiene que preparar su voz, porque la voz es lo que hace que el artista llegue y penetre al público. Entonces él tenía una voz educada, él estudió en una academia en Barranquilla, entonces educó bien su voz, tenía una voz grave, y como yo le decía, es técnica, porque cuando cantaba la gran ser humana era técnica, era bueno. Y a él le debemos que, junto con Lisandro Nesa, la grabación de esa poesía que ya está en la nube, ya está en el mundo de la virtualidad. Ese es uno de los productos culturales que permitió difundir ese patrimonio poético que nos dejó Gabriel Escorcia Darín. Entonces, esa voz es inconfundible, nadie definitivamente lo ha podido superar. Su voz era tan real que en las reuniones de la Casa de la Cultura, de los sectores culturales, cuando a su pebarero se le volaba la piedra, arrancaba esa voz rabiosa, pero con un timbre de voz que dejaba destemplado a todo el mundo. Así es, su voz, a través de la poesía, él siempre estaba. Y creo que todo lo que hablaba, incluso en un bordillo con él o en alguna reunión, siempre su voz era así, amable, apacible, con una, digamos que estaba impregnado en poesía, él, ¿no? Hay una faceta que me mencionabas ahorita que a mí me gusta, porque también me dedico a ello, y es el actor, siempre, Sergio, el actor. Él está en cine, en televisión, hizo algunos documentales, pero su personaje de Simón Bolívar no era, digamos, una caricatura, sino que él se sentía, ¿sí? Yo decía en una palabra muy bien, poseído por Simón, porque él quería transmitir ese sentir de él, ¿no? Su creación del personaje fue más allá de lo visual, de lo plástico, ¿sí? Y cómo fue ese Simón Bolívar y qué aportes dio él, no solo como actor, sino también desde Simón Bolívar, qué aportes ha dado y ha tenido al municipio, porque me dices en una conversación que tuvimos ahorita, que estuvo muchas veces con la academia haciendo parte de algunos procesos allí. ¿Qué fue Simón Bolívar creado como personaje por el maestro? Para nadie es un secreto que Simón Bolívar y Palacios se convirtió en un mito viviente en la ciudad de Soledad. Es más, que hace parte del imaginario de la ciudad. Para nadie es un secreto que Bolívar estuvo aquí en su última visita del 4 de octubre al 7 de noviembre. Él aquí elaboró su testamento, él aquí sufrió varias pesadillas, alaridos. Entonces Bolívar está en la médula de ese soledeño organizado del centro histórico. Entonces él era muy vecino de la casa de Bolívar. Y para él un secreto que uno estaba muy muchachón, uno venía a jugar con los cañones, aquí estaba la alcaldía vieja, y eso era un festival. Entonces él investigó mucho a Bolívar, porque como actor él se documentaba. Yo le alimenté, le pinté cuál era el Bolívar que vivió aquí en Soledad. Bolívar aquí, cuando vino aquí, él vino delirante, vino casi con un cadáver, con el dolor en el alma. Aquí Bolívar juró: así los pueblos me elijan legítimamente, yo viviré y moriré como un simple ciudadano en paz. Que si tú miras en las plazas de las ciudades colombianas, tú ves a un Bolívar arrogante de caballo. Aquí ves a un Bolívar triste, a un Bolívar agónico, y hay un Bolívar lleno de pesadumbre. Entonces, Silvio Valero se alimentó mucho, casi asumió ese estatus del Bolívar moribundo. Él, en su actuación de Yo Bolívar, él encarna los delirios que él vivió aquí en Soledad, y creo que lo vivió también en Santa Marta. A él le molestaba cuando uno decía: si Fredo, no te vas a poner el disfraz de Bolívar. No, eso no es un disfraz, es el vestido de Bolívar, donde yo
lo hago vivir. Entonces él diferencia mucho el vestido de Oliver con el disfraz de Drácula para los carnavales de Barranquilla. Claro que sí, yo creo que eso nos pasa a los que hacemos teatro o estamos en las artes escénicas, como no somos un disfraz, un vestuario, pero no, él definitivamente era Bolívar, ¿sí? Era su sentir desde lo humano. Para mí no era solo una creación de personaje, era un sentir, era poder transmitir no solamente a los solereños, sino a todas las personas que tuvieron la oportunidad de verlo, la posibilidad de ver a un Simón Bolívar, no a un actor que lo representaba, sino que se adentraba tanto en él que nos permitía sentir ese Simón agónico, como bien dice Fernando, que estuvo aquí en soledad. Y quizás ese encuentro no solo era un asunto político, para mí era un asunto humano, quizás espiritual. No fue casual que él estuviera aquí, que escribiera su testamento. Y una cosa importante del maestro era eso de investigar. Para crear un personaje no simplemente escuchar su nombre e imaginarse cómo sería su voz, su vestuario, su postura en la parte de creación de personaje desde el teatro, sino ir más allá. Investigar no es sencillo, Fernando. Genera y se necesita, digamos, mucha pasión para eso. Y es algo que admiraba mucho del maestro, su capacidad de investigar, de ir más allá de lo que veía, y en su personaje de Simón Bolívar se sentía eso, ¿no? Que era ver a Simón encarnado en el maestro. Hay otro personaje que es el que mencionaste. Yo conocí a ese Drácula, Benjamín, por una película que hizo Ernesto Macausland, sí, El último carnaval. Yo no era muy carnavalera de niña, ¿sabes? No conocía mucho eso. Y hoy precisamente el Día Internacional del Disfraz, por ahí un amigo nuestro está haciendo una actividad con respecto a eso. Mira qué diferencia. Simón Bolívar era un personaje, y él se sentía Simón, pero Drácula sí era un disfraz. ¿Qué te contó él quizás alguna vez en sus conversaciones lo que significó Drácula, y que él entonces ya no representara a Drácula en sí como personaje, sino a Benjamín? Fue como su herencia. A mí me parece, digamos que fascinante poder heredar de otro actor, ¿sí? De un carnavalero esencial como fue Benjamín, poder encarnar este personaje de Drácula, que para mí lo hacía, a mí me daba terror verlo con esos dientes, con ese vestuario que tenía. Entonces, ¿cómo fue ese Drácula y qué te contó él con respecto a esa experiencia del Drácula en carnaval? Yo recuerdo que era muy amigo de Benjamín García, que Dios lo tenga en santa gracia, de Dios de casar, que hace su alma y paz, amén. Él fuimos a visitar a su febrero, y él le propuso asumiera el legado de Disfraz de Drácula, porque ya él se iba a deshacer de eso, que también estuvo muy enfermo, porque este Benjamín García asumió el disfraz, lo vivió, y casi entró al borde de una locura, y él logró salir de eso. Entonces, pero él estaba enamorado, porque ya definitivamente Drácula era un patrimonio cultural de los carnavales de Barranquilla, y él vio que la persona que podía significarlo con toda la ley era siempre Valero. Tenía su voz, tenía la elegancia. Ojo, porque el disfraz de Drácula es un hombre vestido de frac, una capa roja, y en su andar elegante, así. Y Siempre Valero en toda su vida era un gran actor. Él hasta en cualquier unión sencilla él actuaba. Él encontraba siempre su elegancia. Entonces él asumió eso. Él me dice de que, porque él, será que a mí como casi no me gusta el maquillaje, yo siempre decía, oye, siempre veo que porque existe tantas capas en el rostro para lograr configurar ese rostro macabro y sangriento y opaco de Drácula. Él decía de que él antes de dedicarse al maquillaje, él le pedía perdón a Dios, porque él decía de que a Drácula era un símbolo no diabólico, sino del mal. O sea que Drácula, la familia Drácula allá de Hungría, que no era que chupaba sangre, sino de que él logró llenar
los caminos y las montañas de Hungría con la sangre romana, porque sí, el Imperio Otomano intentó tomarse la zona esa donde él vivía, y él era un señor feudal, y él tenía su ejército, y él decapitaba, y le gustaba ver cómo corría la sangre. Entonces eso, por eso es que el escritor que creó la Biblia de Dante dedicó eso, pero que el Draft de Hungría es un libertador, un Simón Bolívar, un básico, y no quería que su pueblo fuera avasallado. Entonces él decía de que él vivía, le pedía perdón, y él duraba más de 3 horas maquillándose. O sea, de que si él tenía que estar a las 9 de la mañana en la batalla de Flores, él desde las 4 de la mañana ya se estaba maquillando, él mismo se maquillaba, porque también fue experto en maquillaje. Entonces, y vivía. Y después él se ponía ese disfraz, nuevamente volvía a pedirle perdón, y cuando él estaba en la batalla de Flores, él se olvidaba de todo el mundo, vivía esa ilusión de Drácula, evocando, besar unos labios rojos de las mujeres que él lograba romper el corazón. Romper corazones, mira eso. Pues con esa voz y con esa pasión te puso al teatro, a la actuación en vivo, como digo yo, y como es. El carnaval genera folclore y alegría. Y Drácula no era un personaje muy festivo. Y mira cómo el maestro lograba que el público aplaudiera, se divirtiera al ver este personaje salir. Siento que fue una herencia apropiada. Creo que incluso en televisión nacional salió que muere Drácula del carnaval cuando el maestro fallece. Y yo dije, mira, es una referencia más cercana, pero como es tan avasallante el carnaval, porque hay muchísima gente. Incluso yo decía, yo salgo al carnaval porque es el único espacio en que más de 1.000 o 2.000 personas me aplauden. Difícilmente donde habrá muchas personas abiertas a actuar. Y sufrimos de eso. El carnaval es una plataforma que nos permite visibilizarnos. Y creo que él se visibilizaba como actor desde su profesión. Y mira lo que me dices, muchas horas maquillándose, porque era un compromiso que tenía. ¿Cierto? Estaba ahí compenetrado con el personaje. Hay otra cosa que hace el carnaval y una comparsa. ¿Sí? Una danza de los ricos. Una danza de los ricos. O sea, él era tan polifacético y tenía tanta posibilidad de llegar. ¿Cómo surge esa danza? ¿Por qué los ricos? Y cómo estos niños hacen parte, porque a veces yo veo a los niños hoy en día y digo, todavía hay niños que se interesan por disfrazarse, por bailar, no les da pena, cuando muchos prefieren el celular o están en las redes. Lograr eso para mí es, digamos, es lo máximo, ¿no? No solamente desde el punto de vista cultural, sino también humano. Lograr que este grupo de niños se vista de mico, baile como mico y participe en el carnaval de los niños. No sé si es el carnaval en la Vía 40, pero sé que es el carnaval de los niños. Participaba en los niños y participaba también en la batalla de Perú. ¿Cómo es esta danza de los micos? Él también recibió un legado de una familia que radicaba, era de Barranquilla, pero que fue trasegado aquí a Soledad. Entonces el señor murió y los hijos le terminaron de entregar ese regalo a sus verdadero. Porque es que el mico, la danza del mico es una danza de relación. Los micos no hablan con palabras verbales, pero sí hablan con sus gestos, con sus gritos, con sus marimondas que hacen. Y él logró rescatar esta danza de tradición, primero con los adultos. Después los adultos fueron creciendo, fueron teniendo hijos, y ahí se generó enseguida la danza de los micos infantiles. En estos carnavales logramos ver en la batalla de Flores, en la Guaquiena, en el carnaval de los niños, las dos versiones de la danza de los micos, dirigido en estos momentos por un sobrino de él, porque ya estaba en campo, ya estaba interno en la clínica Correrí. Entonces él logró nuevamente explicar eso, y esta danza la llevaba a Cartagena, esta danza la llevaba a Santa Marta. Él me dice que en el 2022, él participó en las fiestas del mar de Santa Marta,
iba con la danza de los niños, pero a su vez él iba con el vestido de Bolívar, el PAC, que esa vez le hicieron un homenaje en Santa Marta, donde le dieron a él una carroza exclusiva, donde como cualquier técnico, cualquier personaje importante, iba a recorrer las calles y recibió mucho aplauso del público. Así es, lo vi en redes. Las redes sociales nos permiten también conocer a nuestros personajes si están muy lejos. Miren todo lo que ha sido actor, dos personajes muy reconocidos en la historia, Drácula, Simón Bolívar, una danza de los micos. Ahí podemos ver toda esa todo eso polifacético que fue él. Y hablando de redes, en redes sociales también estaba. Y yo, wow, este hombre está en todas partes, pero entregando mucho de lo que sabe y queriendo que nosotros también sepamos un poco más allá, porque siento que fue un maestro. Muchas de las personas que estuvieron con él, que construyeron a nivel artístico muchos procesos, lo dicen en las redes sociales. Y tenía un programa virtual, otro punto y punto. Me imagino que la pandemia influyó un poco para que esto se pudiera dar, pero ¿cuál era ese afán de él o esa querencia de ser periodista? Prácticamente ahí entrevistando. Cuéntanos, ¿qué te contó de eso de ser, de estar en las redes sociales con otro punto y punto? Sí, él arrancó en el 20, antes de la pandemia, y nos encontramos con la pandemia. Él aprovechó la virtualidad para organizar un programa de radio virtual, especialmente para clamar atención hacia el trabajo cultural, porque aquí Soledad el trabajo cultural no es muy apreciado. Entonces él con este programa entrevistaba a los artistas y era muy vivencia, entonces la gente iba a explicar sus proyectos culturales y también a veces era muy crítico, porque él criticaba bastante, él era mordaz, tenía una lengua mordaz, y eso permitía de que ese programa radial siempre era atento y escuchado por los artistas y hacedores de la cultura, lo mismo que por las autoridades. Entonces fue casi una ventana abierta para la opinión, porque el programa fue un programa de opinión y sí fue muy importante, que no hemos podido suplir ese programa porque nadie ha podido nuevamente asumir esa responsabilidad. Mira tú, hereda la danza de los micos, hereda a Drácula. Y ahora, ¿quién hereda? Su legado, sus procesos. Y creo que eso ha sido algo importante de Soledad, cómo los procesos o se acaban o se quedan ahí en el recuerdo, y quisiéramos desde el Festival Internacional de Cuenteros que no se quede en el recuerdo, que su legado permanezca. Es por ello que uno de los premios que hemos organizado del encuentro intercolegial tenga su nombre, ¿sí? El premio de narración oral Seifert Varela, para que permanezca allí. ¿Qué está haciendo hoy en día, ahora que hablas de las autoridades, y tú que estás aquí más cercano en todo el proceso cultural de Soledad, luego de que el maestro ya no está con nosotros, que se va a un espacio distinto, que todos le llamamos de diferente manera? ¿Qué pasa con su legado formalmente? ¿Qué se va a hacer o qué están pensando hacer nosotros como actores, los gestores y las autoridades para que su legado permanezca? ¿Cuál es como esa mirada? Tú que estás aquí más cerquita de todo esto. ¿Qué estamos diciendo en el sector cultural de Soledad sobre su legado y sobre la importancia que tiene él para la construcción de no solamente su legado en el recuerdo, sino que continúen también los procesos que él venía llevando? ¿Qué ha sabido y qué proponemos desde aquí, desde el Festival Soledad Cuenta, esa posibilidad de que su legado continúe y que sus procesos se reactiven o estén permanentes, no sé si con su familia o con sus discípulos, por decirlo de alguna manera, o sus estudiantes? Definitivamente él antes de morir había dejado un legado.
Él fue pionero en formación de teatro. Él formó muchos teatreros. Creo que Teddy también pasó por la mano de él, Charlie y Cristian Orozco. Él formó, ayudó a formar esta camada de artistas y teatreros de Soledad y especialmente actores. Le toca a la familia asumir la responsabilidad de perpetuar nuevamente el disfraz de Drácula, también preservar la personificación de Simón Bolívar. Imagino que ellos visionarán, deben crear, me imagino, una fundación para que sea una fundación quien asuma esa responsabilidad. Vimos, por ejemplo, en estos carnavales que él estaba enfermo, su sobrino, y especialmente los mismos muchachos de la danza de los micos, que fue muy sensible cuando la danza de los micos acompañó el féretro al entierro del maestro. Eso fue muy vivencial, esos niños cómo lloraban, cómo querían a su maestro. Entonces necesitamos que los familiares de Silfe Varelo asuman nuevamente esa danza. Vemos con peligro, como dice María Suncho, hay que vivir la vida como el último día. Se muere uno y se viene el retraso. Entonces, aquí, y más en Soledad, donde aquí no se aprecia el artista vivo y el artista muerto, mucho menos. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, se olvidaron de Gabriel José Ramírez, ahora que no se olviden de Silfe, se muere Fernando Ferrer, entonces no considero que hay que hacer una política pública de resignificación de nuestros artistas en vida para que se perpetúen hacia cuando la muerte. Por ejemplo, Silfe Varelo lo vemos más o menos ya con enorme pelea y enorme pelotera, recibir la pensión que da por pensión de estímulo cultural. Él recibía su cariñito, pero eso es una pelea tenaz. Y entonces estamos necesitando de que para el próximo gobierno sea más serio con la plata de la partida de cultura y se amplíe ese abanico de apoyo a los artistas que ya prestaron toda una vida de servicio. Me emocioné definitivamente cuando dices eso de elevar. Sin duda es un compromiso y una pasión que nos acompaña o que debería acompañarnos en esto de reconocer a nuestros artistas. Su legado siempre estará. El asunto es que muchas de las cosas que él hacía era así, en vivo. Hay algo escrito respecto a lo que él ha hecho. Han hablado de una biografía, de un libro, algo que podamos luego leer y darle a conocer a las próximas generaciones a nivel escrito. ¿Han escuchado algo sobre eso? Por parte de su familia no hemos escuchado nada. La academia es tener una responsabilidad de recuperar su biografía. Nosotros estamos en pos de la publicación de las memorias vitales de la ciudad, donde tiene una hoja especial, tiene una hoja muy grande, porque ella aporta mucho a la ciudad. Entonces estamos esperando apoyo institucional para publicar este texto, porque si nosotros no escribimos, la memoria se pierde. Y esta es una ciudad desmemoriada, una ciudad que hasta el momento todavía no tiene un libro decente de la historia de la ciudad, que estamos en pos también de construir. Entonces nosotros sí tenemos un compromiso moral, un compromiso histórico de reconstruir su vida y obra para que eso trascende en el universo y que nuestros niños y nuestras niñas reciban ese legado de Silfe Varelo. Silfe Varelo creó una compañía de teatro y tenía una compañía de teatro y él también era coreógrafo. Fue el coreógrafo eterno de Beneficencia, porque Beneficencia es un grupo escénico que presenta en Barranquilla las comedias, y la guionista de las comedias es el señor Yolanda, y Silfe Varelo era el que le ponía la coreografía, la escenificación. Entonces es un aporte también muy grande para la Beneficencia, y que aspiramos a que la Beneficencia se apertreche y que asimile ese patrimonio de Silfe Varelo. En un momento, cuando arrancó ese homenaje de la muerte, que te di testigo, al principio eran pocas muertes, y después llegó un momento en que Silfe nos aportó
varios de sus actores como disfraz de muerte y se quedaron con ceremonial de la muerte. Y Silvio Valero siempre era un crítico. Él me decía, no te dejes joder del ceremonial, porque aquí uno hace una cosa y todo el mundo entonces le sale bueno, no te dejes joder. Entonces eso yo siempre lo tengo latente y muchos de los actores todavía como Luis Achagui, Quirós, están ahí como actores del ceremonial y ese es un aporte que le hizo Silvio Valero al ceremonial de la muerte. Otra faceta también, una anécdota de que en el gobierno de Joao Herrera ya estaba nombrado el rey Momo, iba a ser Calancho. Y ya estaba Calancho, ya que era ya el rey Momo, ese era un poco. Y resulta de que los gestores culturales y la Casa de Cultura nos aborcamos, nosotros somos los que señalamos quién va a ser el rey Momo de cada carnaval. Eso se ha conservado. Y resulta de que ese año íbamos a proponer al loco Bacerilla y fuimos del Cifré, pero el loco Bacerilla estaba muy enfermo. Entonces yo le dije a María, bueno, Cifré, María, vamos a decir a Cifré que como él es una persona elegante, que se asuma el rey Momo. Resulta de que aceptó la propuesta cuando fuimos a llevar la propuesta a Joao Herrera y resulta de que ya le habían comprometido la palabra con Carlos, y eso es un cipo, y venimos, estaba el secretario de Cultura Giovanni Montero, y Giovanni Montero le dijo a Manuel Zú, al rector, no miren acá, ya la doctora Agua le dio promesa a Calancho, entonces para que Silvio Valero sea que no vuelva a ir bien, nosotros dijimos no, porque es que nosotros somos los que mandamos aquí, y contra viento y marea, Silvio Valero fue seleccionado rey Momo de ese momento con Licor Pájaro, fue un carnaval excelente y ganó la batalla. Y a partir de ahí, los reyes Momo que han venido son impuestos por el gestor cultural, los que hacemos el carnaval. Como debe ser el pueblo, ¿no? El que esté ahí. Oye, hablando de rey Momo, hay un rey Momo por ahí. Dando vueltas, cerca, un ex rey Momo, ¿no? Ellos nunca son ex rey Momo. Yo también fui rey Momo. Siempre son su rey Momo para el Esther Villar será rey Momo de Soledad. Ay, Dios mío, está difícil esa tarea. Desde el Festival Internacional de Cuenteros hemos venido trabajando para lo que es la formación de público. Dura tarea. Sin embargo, podemos ver cómo todos estos procesos culturales que se generan en la ciudad está inmerso siempre en teatro, en el Festival de Cuenteros, en el Festival Intercolegiales, en danza. Su parte polifacética no era solo artística, sino también política. También esa posibilidad de que si él estaba dando un respaldo, de que si él estaba presente, eso iba a salir bien. No, yo no escuché porque polémicos sí eran, pero siempre defendía una buena causa y la causa artística, la importancia que tiene para eso. El Silvio Valero participó en muchas peleas contra la desatención de la Administración de Cultura. Es más, que nosotros hemos hecho aquí 3 protestas con ataúdes y Silvio Valero siempre nos acompañaba. Es más, que este museo que está ahora restaurado, nosotros para que lo restauraran, nosotros hicimos vigías, prendimos velas, que él venía con su vestido de Bolívar. Es más, que antes que lo restauraran, una faceta de, ¿sabes? Sí, una técnica que eso sí yo lo hago. Aquí nosotros, la Academia de Historia, hacíamos cámara ardiente en el segundo piso, en esas horas vespertinas, ¿no? Donde Silvio Valero con velas prendidas se acostaba en una cama y todo el mundo salía a ver el supuesto cadáver de Bolívar. Teníamos el Bolívar de cámara ardiente, entonces se atrevía. Entonces, Silvio Valero fue un gran defensor del Museo Bolivariano y un luchador por las causas de buen tratamiento del sector cultural. Él no escatimaba esfuerzo
él ponía el grito en el cielo y iba a los medios. Entonces, esa es una actividad política, porque es que el artista, nosotros hacemos mucha actividad política y tenemos que hacerla, porque si no la hacemos, nos acabamos. Así es. Y tendríamos mucho que agradecer a los gestores culturales y todos los artistas de Soledad, su legado, sus procesos de formación, su amor por la cultura, su defensa constante por el arte, no solamente el teatro y la danza, también las artes plásticas, la poesía. Su voz siempre estará cerca a nosotros. El maestro Sergio Varela estuvo con nosotros, dando siempre lo mejor de sí, desde lo artístico, lo humano, lo espiritual, comprometido con la cultura y siempre acompañando al Festival Internacional de Cuenteros Soledad Cuenta, porque él siempre estaba lleno de palabras. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros, por siempre acudir a este llamado. Se vino de Cartagena de un evento allá muy importante para estar con nosotros aquí, porque él, igual que el maestro, comprometido con la cultura de Soledad, apasionados por la cultura de Soledad y sobre todo en su defensa y en su reconocimiento. Gracias por estar con nosotros. Sí, yo te agradezco y era más, le debemos mucho al maestro, se nos adelantó mucho, él tenía muchos años por darnos, pero los solereños y como académicos de historia tenemos el compromiso y la responsabilidad de perpetuar su vida y obra en todas las generaciones. Colombia, potencia de la vida.